Hola a todos, mi nombre es Jorge Duitama, soy profesor del curso de diseño y análisis de algoritmos y en este video les voy a mostrar cómo funciona el lenguaje de comandos guardados, que es pues, el lenguaje que utilizamos para diseñar algoritmos dentro del curso. Entonces, lo primero que hay que entender de GCL es que no es un lenguaje que se vaya a utilizar directamente para escribir programas que vayan a ejecutarse en una máquina. O sea, no busquen un compilador de GCL o no busquen, digamos, una máquina virtual o algo así para ejecutar programas, sino que este es un lenguaje pues creado por Destra ya hace mucho tiempo para con el objetivo mucho más sencillo de diseñar algoritmos, con el objetivo de expresar un algoritmo, de poder organizarlo, de poder analizarlo, sin tener que preocuparse pues por el por lo necesario para poder implementarlo. Entonces, pues el lenguaje lo que tiene son las construcciones básicas para poder, digamos, de un modo imperativo, poder, poder hacer una serie de instrucciones para poder hacer el diseño de los algoritmos. El programa más o menos se ve de esta forma, en el cual pues tenemos normalmente una declaración de variables con sus tipos de datos al comienzo, seguido pues de una serie de instrucciones. Y las variables, pues entonces para las variables utilizamos la palabra var, le ponemos un nombre a la variable y seguido en dos puntos le ponemos el tipo de dato. Los tipos de datos de las variables definen pues lo que llamamos el espacio de estados del programa, en el cual pues el espacio de estados está definido por cada uno de los posibles valores que puede tomar cada una de las variables, el cual pues normalmente va a ser infinito en teoría, ¿no? O sea, porque por ejemplo, inclusive con este par de variables enteras, pues tendría una cantidad infinita de números que asignar tanto a x como a y. En cuanto a instrucciones, entonces tenemos un par de instrucciones. La primera es un poquito curiosa, la de no hacer nada, se llama skip. Entonces skip no va a producir ningún cambio en el espacio de estados, no va a preguntar nada, no va a alterar pues el funcionamiento normal. Existe, vamos a ver que existe porque pues sirve como caso base para pues hacer algunas de las demostraciones que se hacen cuando se hace verificación de programas. Y para complejidad, para cálculos de complejidad puede utilizarse. Una que es de pronto un poquito más menos extraña es abort, entonces abort va a indicar que el programa, si se ejecuta, quiere decir que el programa va a terminar de manera incorrecta. Y esto se puede más o menos asimilar a los caminos de excepción en lenguajes comerciales, aunque pues funciona un poquito diferente, pero pues se podría asimilar a eso. Tenemos, y tenemos como pues instrucción atómica la asignación, que es pues bien importante en cualquier lenguaje. En este caso la asignación lo vamos a utilizar utilizando el símbolo de sustitución en predicados, el mismo símbolo de sustitución en predicados, que es dos puntos igual. Y entonces pues aquí tenemos un ejemplo en el que a la variable x pues le asignamos el resultado de lo que sea la expresión e. Esta asignación puede ser paralela, como existe en ciertos lenguajes como Python, en el cual pues yo puedo asignar a varias variables. Entonces pongo las variables a las que les voy a asignar algo que voy a modificar separadas por comas, y a la derecha pongo las expresiones correspondientes. Lo que va a hacer esto entonces es evaluar cada una de las expresiones primero con los valores actuales de las variables, y luego de izquierda a derecha va a ir haciendo las modificaciones de las variables ya con los valores correspondientes. Y finalmente tenemos otra de las operaciones básicas en cualquier lenguaje, que es la que nos permite definir el algoritmo como una serie de instrucciones que se ejecutan una debajo de la otra. Entonces para esto utilizamos la secuenciación, que pues en GCL se separa, muy parecido a C, muy parecido a Java, se separa con punto y coma. Eh, y en, pues representa entonces que la instrucción 1 se va a ejecutar primero, luego la 2, luego la 3 hasta la n, y lo pueden ver también como la representación, y se representa también con el diagrama de flujo que pueden ver a la derecha del slide, que pueden ver aquí en esta parte del, de la presentación. Bien, ¿cómo funcionan los condicionales? Entonces, sintácticamente, como ven a la izquierda, entonces vamos a utilizar la palabra if, vamos a pero el condicional de GCL, y esto es lo que le da el nombre al lenguaje, va a funcionar como una serie de guardas, es decir, podemos utilizar una serie diferente de predicados, B1, B2 hasta Bn, que se van a evaluar todos, primero que todo.
Algunos de ellos van a ser ciertos, otros falsos. Eso depende de qué variables tengan, de cuál sea la expresión exacta, depende del estado del programa. Cómo funciona eso sí, de la misma forma que funciona en los lenguajes comerciales. Vamos a cerrar con la palabra fin. Y a cada guarda, a cada uno de estos predicados, pues le vamos a asociar un programa correspondiente. El diagrama de flujo corresponde al que viene a la derecha, en el cual pues tengo las diferentes guardas y cada una me lleva hacia su programa. Las guardas las pueden ver como una llavecita, tal que si la guarda se vuelve cierta, si la guarda es cierta en la evaluación, es true, se evalúa true en la evaluación de la expresión, entonces se activa y se permite activar su programa correspondiente. Para hacer algo de no determinismo en el lenguaje, aquí viene una de las cosas interesantes que pasan. Entonces, puede darse el caso de que varias guardas sean ciertas al mismo tiempo, que las guardas no tienen necesariamente que ser disyuntas entre ellas. Entonces, cuando eso pasa, la ejecución aleatoriamente va a escoger una de las que sean ciertas y va a ejecutar el programa correspondiente. De esta forma, pues se introduce un poquito de no aleatoriedad en la ejecución. Por otro lado, puede pasar que todas las guardas sean falsas. En este caso no funciona como un else, por ejemplo, como el else de los lenguajes comerciales, sino que el programa va a abortar. Entonces es importante entenderlo, porque entonces una de las cosas que vamos a verificar cuando estemos haciendo la verificación de un condicional es que por lo menos una de las guardas tiene que ser cierta, porque de otra forma el programa abortaría. Bien, para el caso de ciclos, entonces sintácticamente los ciclos se ven muy parecidos a los condicionales. Fíjense que sintácticamente solo se reemplaza el if por el do y el fi por el oth, y el resto pues la estructura es exactamente la misma, pero por supuesto semánticamente queremos que represente algo diferente, ¿no? Que represente el concepto de iteración que tenemos en todos los lenguajes. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces, nuevamente, la primera parte es igual, entonces cada guarda tiene su programa correspondiente. Lo primero que va a hacer la ejecución es evaluar todas las guardas y en particular va a calcular la disyunción entre ellas, es decir, va a mirar si al menos una es cierta. ¿De acuerdo? En caso de que eso pase, va a entrar al ciclo, va a seguir dando vueltas y va a pasar exactamente lo mismo que pasa en los condicionales. Es decir, él toma las guardas que se evalúen como ciertas, aleatoriamente escoge una y ejecuta el programa correspondiente. La diferencia clave con el caso condicional es que después de ejecutar ese programa, digamos que fue el S2 el que quedó escogido, no se va a salir, no va a seguir una ejecución hacia adelante, sino que va a volver a revisar, va a volver a evaluar las guardas, todas las guardas, y pues de esa forma pues implementa el concepto de iteración. Esto va a seguir ocurriendo, puede ser que B2 pues siga siendo cierto, pero que de pronto B3 siga siendo también sea cierto y se vaya por B3, nuevamente eso pasa con cierta aleatoriedad, y vuelve y evalúa. En el momento en que todas las guardas se vuelvan falsas, pasa, en este caso sí, lo que pasa en los lenguajes normales, y es que pues se va a interpretar como que ya es la condición de salida del ciclo, es decir, en este caso la condición BC sería la condición para seguir dando vueltas. En el momento en que negamos esa condición, que sería corresponde a la disyunción de las guardas, que queda negada esa condición, es decir, que todas las guardas son falsas, en ese caso se saldría del ciclo. Bien, con esto pues ya completaríamos un lenguaje computacionalmente completo, ya tenemos todo lo necesario de acuerdo también pues con lo que aprendemos de Turing, tenemos todo lo necesario para poder resolver cualquier problema que pueda resolverse con un computador. Y lo que les voy a contar ahora pues es un poquitico sobre los tipos de datos y algo sobre procedimientos y funciones. Entonces, en los tipos de datos, digamos que como este es un lenguaje que viene de matemáticas, pues formalmente podemos utilizar como tipo de dato cualquier conjunto, ¿cierto? Cualquier conjunto pues es un tipo de dato válido y sus posibles elementos pues son los posibles valores que puede tomar las variables que sean de ese tipo de dato. Pero pues para hacerlo semejante a los lenguajes comerciales podemos pensar que tenemos los tipos de datos básicos, natural, entero, booleano, float de pronto para representar reales, char para representar caracteres,
Y para el caso de arreglos, y podemos por supuesto definir estructuras complejas, ¿cierto? Como en los otros lenguajes. Entonces podemos empezar con el caso de arreglos. En este caso, en la sintaxis lo que hacemos, bueno, utilizando la palabra var, podemos le definimos el nombre y en el tipo de dato ponemos la palabra array, ponemos ponemos un rango y digamos lo interesante es que ponemos el rango de posibles valores y esto pues implícitamente nos da una variable adicional que sería la variable n, ¿cierto? Entonces es aquí lo que estamos diciendo es declarar un arreglo muy estilo Java de n posiciones. Estamos diciendo que este arreglo, los índices válidos van a estar entre el 0 y el n sin tener en cuenta la n. Utilizamos notación de intervalos para indicar que el 0 es un índice válido, que el n no es un índice válido del arreglo. Y después pues ya viene, después de la palabra of, viene el tipo de dato y lo que iría dentro del arreglo. Entonces en este caso sería un arreglo de caracteres, digamos, con el uso de índices como lo tiene Java. Que otro caso, tenemos un arreglo de enteros, un ejemplo, pero con el uso de índices como lo tienen lenguajes como R. Entonces, por ejemplo, podemos, entonces en este caso, fíjense que empiezo en 1, también con intervalo cerrado, y termino en n, pero esta vez el intervalo de n está cerrado, con lo cual lo que quiero decir es que puedo acceder de la posición 1 a la posición n, serían las posiciones válidas del arreglo array R. Bien, y finalmente podemos definir matrices. Entonces, por ejemplo, matriz estilo lo mismo como funciona en Java o en Python. De hecho, si queremos ser formales en Python podríamos escribir algo del estilo array0m of array0n of bool, por lo que pues en Python las matrices son listas de listas, pero pues también lo podemos representar, de pronto es un poquito largo, entonces lo podemos representar también de esta forma, ¿cierto? Entonces podemos decir array, podemos poner el rango de índices para la primera dimensión y el rango de utilizar el producto cruz, y el rango de índices para la segunda, ¿qué? Para la segunda posición, para la segunda dimensión. Y bien, entonces funciones. Para el caso de funciones podemos definirlas, funcionan muy parecido pues a los lenguajes comerciales. El objetivo es el mismo, pues encapsular en entrada-salida como una entrada-salida pues un algoritmo específico que pues pueda ser reutilizable, y en particular pues nos sirven, son bien importantes pues si queremos diseñar y evaluar algoritmos recursivos, como en este caso. Entonces este es un ejemplo de una función muy sencilla que pues ilustra varias de las cosas que quiero resaltar en este video. Entonces, tenemos la palabra fun, tenemos el nombre que sería multiplicar, tenemos las entradas separadas por coma con sus tipos de datos, hasta ahí pues es más o menos normal, y tenemos separado por dos puntos el tipo de dato de salida. Y podemos definir variables internas de la misma forma que lo hacemos en los programas, y luego en el bloque de código pues aquí pues aprovecho esto para mostrar un ejemplo pues ya de un condicional con diferentes operadores. Tenemos el operador de igual, que en este caso es el de matemáticas, es indicar si lo que es preguntarnos si lo que está a la izquierda del operador es igual a lo que está a la derecha de ese operador. Y tenemos sí, la rayita para indicar entonces que dada la guarda b igual a 0, su programa correspondiente sería r asignale 0. Y tenemos operadores como el de módulo para indicar el residuo de la división. Tenemos el mayor que, menor que, eso se va a comportar exactamente igual. Y aquí pues también aprovecho para ilustrar el llamado a la función. Fíjense que esta función recursiva tiene dos llamados recursivos en sus diferentes guardas. Y, y aquí pues, y como se dan cuenta, pues el uso de la función sí pues funciona muy parecido a los lenguajes comerciales, ¿no? Entonces se le pasan los argumentos de acuerdo pues con los parámetros que reciba, y el resultado pues se puede operar con, por ejemplo, otro operador para construir una expresión, en este caso la que se le asignaría a la variable s. Bien, y al final pues retornamos el valor de la variable pues que contiene la respuesta. Finalmente podemos tener también procedimientos utilizando la palabra proc. Estos pues la diferencia clave es que no retornan nada como tal, pero no quiere decir que no hagan nada. Normalmente se utilizan para hacer operaciones como la que se ve en el ejemplo,
por ejemplo, para modificar algo que modifique uno de los parámetros, en este caso que modifica el contenido del arreglo que se recibe. Para esto noten que se utiliza la palabra var antes de la definición de la variable, antes de la variable a, y esto nos sirve para indicar que esa variable es un parámetro, pero además se va a modificar dentro de la función, ¿cierto? En este caso un arreglo de enteros y listo. Y ya por dentro, como se dan cuenta, pues esto ilustra un ciclo sencillo en el cual pues vamos iterando hasta que dice menor que j, iterando por dos índices y utilizando la asignación paralela. Noten que hacemos pues el intercambio directo entre las dos posiciones del arreglo, de tal manera que cuando se encuentran i y j en la mitad, pues el arreglo queda invertido. Bien, bien, con esto terminamos y con esto terminamos lo que les quería contar sobre, pues, sobre el lenguaje GCL.